El uso de los marcadores son muy útiles, más cuando nosotros estamos trabajando con la aplicación y prácticamente, como ya lo ha dicho la organización muchas veces, estos marcadores son como si nosotros colocáramos un separador en la publicación que estamos leyendo. Estos marcadores se me ocurre poderlos colocar en posiciones específicas de alguna publicación y que nos pueden ayudar. Yo te voy a dar algunas recomendaciones para que puedas sacarle el potencial a estos marcadores. Vamos a ver cómo hacerlos. Yo me voy a ir directamente a la Biblia y aquí yo tengo en la parte superior derecha la opción de marcadores a un lado de la lupa. Si yo le doy clic a los marcadores, me va a abrir cuántos marcadores tenemos. Por publicación, nosotros tenemos 10 marcadores. Son 3, 6, 9, 10. Entonces tenemos 10 marcadores disponibles por publicación. Los marcadores, por ejemplo, se pueden dividir 10 para la Biblia, 10 para el libro Disfrute, 10 para el libro Perspicacia, 10 para el libro, por ejemplo, se me ocurre el Enseña, 10 para Vida Familiar, 10 para Nuestra Atalaya, 10, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces yo, por ejemplo, suponiendo que estoy leyendo la Biblia y me quedé en este capítulo, en el capítulo 2. Estoy leyendo la Biblia y ahí me quedé. Entonces yo voy a darle clic automáticamente al versículo, o la parte donde yo me quedé, y le doy clic a marcadores. Y yo voy a seleccionar el marcador que yo quiera. Por ejemplo, voy a colocar que se guarde aquí. Y ahí está. Ahora, si yo me regreso a mi Biblia y me voy a la sección de marcadores, ya me va a aparecer mi marcador o mi separador, que si yo le doy clic, me va a llevar exactamente donde yo me quedé. Esto me va a ayudar a que yo pueda leer mi Biblia, ¿vale? Y automáticamente arrojarme la ubicación de donde yo coloqué mi marcador, ¿ok? Que en este caso yo coloqué mi marcador en Génesis 2.9. Y aquí está Génesis 2.9. Para poder eliminar un marcador simplemente hay que darle en los 3 puntos y le puedo dar reemplazar o borrar. Yo le voy a dar en borrar. Voy a ir a otro capítulo, por ejemplo Génesis 3. Voy a darle al versículo 6 y voy a seleccionar mis marcadores y puedo, por ejemplo, este amarillo. Le doy cerrar y nota que ya se me colocó mi marcador ahí donde está el 6 del lado derecho. Ahora si yo me voy a la Biblia, ahí está, me voy a la sección de marcadores y aquí está ya mi marcador, que si yo le doy clic, ahí está. Ahora, ¿para qué pueden servir los marcadores en la Biblia? Es un ejemplo. Yo puedo utilizarlos para tal vez el texto del mes. También puede ser, ¿no? Que a lo mejor el texto del mes que vamos a estudiar que vamos a utilizar en la predicación es Génesis 3.6. Está muy bien, ¿no? Entonces ya nada más ponemos el marcador y entonces lo puedo utilizar yo. Lo puedo utilizar en la predicación y automáticamente lo tengo. Ya no tengo que estarlo buscando, ¿ok? Entonces ya lo tengo, ¿no? Voy a eliminarlo. Ahí está, ¿vale? Ahora, ¿para qué puedo utilizar también los marcadores? Ejemplo, yo me voy a ir automáticamente en el libro Disfrute. Acá está. Y la manera en como yo los utilizo es una recomendación. No es obligatorio, es una recomendación que yo de esta manera potencio mejor el uso de los marcadores. Es de que yo puedo utilizarlo para mis cursos bíblicos. Ejemplo, suponiendo que con mi estudio, bueno, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Con mi estudio que tengo el lunes, que entonces debe de estar hasta arriba, está en la lección 18. Y después tengo un curso bíblico el miércoles, y entonces está en la lección 5. Y entonces, por ejemplo, yo tengo un curso el sábado y ya está en la última parte, ya está, por ejemplo, en la lección 56. Voy a colocarlo. Entonces aquí está en la lección 56 y entonces yo voy a colocarlo acá. Entonces yo ya tengo mi curso del día lunes está en la lección 18. Mi curso del día miércoles está en la 5. Mi curso del día sábado es el del 56. Así de esta manera yo ya no tengo que estar buscando ni que estarme preparando con la información, estarme ahí metiendo con tanta cosa, porque automáticamente ya ni me acuerdo en dónde se quedó, ¿no? Ahora,
Suponiendo que ya terminó la persona del curso del miércoles, vamos a esa, porque nos va a llevar directamente. Suponiendo que ya acabamos esta lección. Ok, para la semana que viene ya va a estar en la lección 6. Muy sencillo. Deslizo hacia la derecha mi siguiente lección y ahora le doy clic a mis marcadores, le doy clic en medio y le voy a dar en reemplazar. ¿Por qué? Porque ahora ya no está en la lección 5, ya está en la lección 6 y entonces mi marcador ya se actualizó a la siguiente lección. La próxima semana vuelvo a abrir mis marcadores y oh sorpresa, ya voy a tener la actualización de mi marcador en la lección que se quedó mi estudiante. Este es el uso que yo le doy siempre a los marcadores. Puedes tener varios. Puedes también colocar, por ejemplo, definiciones importantes del libro Perspicacia que tú quieres guardar. También puedes utilizar los marcadores, ¿ok? Y otras cosas que también tú puedes hacerlo en cualquier publicación. Recuerda, son 10 marcadores por publicación. Y todos son diferentes, ¿sale? Aunque yo use 10 aquí, o por ejemplo, si yo utilizo 3 en el libro, en la Biblia no me van a quedar el resto, ¿no? No me van a quedar 8, no. Tengo 10 en la Biblia, 10 en el libro Perspicacia, 10 en el libro Disfrute, 10, etcétera, ¿no? Que yo puedo trabajarlos y puedo utilizarlos como yo quiera. Por último te voy a recordar cómo eliminar los marcadores, 3 puntos y borrar. Y automáticamente se pierden los marcadores. Repasa este tutorial, regresa si es que no lo has entendido. Y si tú sabes otro uso que nos puede ayudar a nosotros a poder utilizar los marcadores, sería excelente. Puedes dejarlo debajo de los comentarios. Yo soy Obed Huerta, muchas gracias por ver esos tutoriales y yo te invito a que puedas ver los demás, pero sobre todo que te puedas beneficiar bastante con todos ellos. Yo soy el Prof. Obed, suscríbete y recuerda seguir todos mis tutoriales. Nos vemos en otro excelente tutorial. Espero te haya encantado este video. Si fue así, no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. Y no se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el Prof. Obed y les mando un gran abrazo, cerebros.